muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Padre, que seas tú usando, Señor, a este siervo inútil, con defectos, con errores, todavía con pecados, Señor. Gracias por ser un instrumento de tu palabra y siempre confío en que tú haces la obra, Señor, porque yo no la puedo hacer, porque además tú te llevas la honra y tú te llevas la gloria y yo te la doy a ti también. Gracias, Padre, bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces cuando nos acercamos a hablar con alguna persona, dependiendo de su posición económica o de su posición social o de su posición política o de su fama, pasan por nosotros diferentes emociones, experimentamos diferentes emociones. O cuando vamos a una entrevista de trabajo, nervios, ansiedad, angustia, etcétera. O cuando cruzamos alguna frontera para entrar a otro país, también se pone uno nervioso. No sé si les ha pasado a ustedes. O cuando entramos a algún país musulmán, ¿no? Tan mal que nos hablan de ellos. Y recuerdo en Marruecos, cada vez que cruzábamos la frontera, el corazón estaba así, no sé por qué. Supongo que en parte porque son meros raros, ¿no? Y te pueden detener ahí porque se les antojó o porque están de mal humor, yo qué sé. Yo recuerdo que llegaba a la ventanilla, está la cola, daba mi pasaporte, lo miraba, me miraba, veían mi carnet de residencia y después dejaba ahí los documentos, se levantaba y se iba. Allá como los 10 minutos regresaba y a saber a qué iban. En algunas ocasiones me daba cuenta que era para irse a tomar un poco de té caliente o café, pero lo ponían a uno nervioso, y especialmente por la actividad que nosotros también hacíamos en ese lugar. Con el tiempo pues ya se va uno relajando un poquito más. Pero fíjense que esto puede suceder en algunos cristianos cuando se acercan a Dios. Hay quienes se acercan con temor, otros se acercan con culpabilidad, otros con una exagerada reverencia. Conozco hermanos que le hablan de usted a Dios, no los critico, simplemente me llama la atención. O los que cuando oran hasta cambian el tono de su voz y su léxico, y usan palabras que no usarían hablando con el papá de ellos. Y Señor Todopoderoso, te alabamos, Dios de los cielos, Dios majestuoso, y empiezan a enrollarse en ese sentido, y es obvio que se están luciendo, porque uno no llega a hablarle así a un papá. Los que han tenido papá, yo nunca llegué a hablarle a mi papá de esa forma. Incluso a veces me ponía nervioso porque me llamaba y dije, ya me va a regañar y ya me va a decir algo. Y ya llegaba yo ahí y a veces sí me regañaba, otras veces no me regañaba. Me llama la atención cuando oran de esta manera, tal vez porque siento que hay un distanciamiento entre el hermano y Dios. Yo a mi papá nunca pude hablarle de usted, digo de tú, porque sentía distanciamiento. No tenía yo confianza con él, pero la tenía con mi mamá. También le hablaba de usted, pero un día le pedí permiso para hablarle de tú y me lo concedió. Y entonces después le he hablado de tú, porque con ella sí tenía confianza, pero no tenía la confianza con mi papá. Y esto tal vez a algunos de ustedes les ha pasado.
Esa actitud que vengo diciendo, lo que me llama la atención, no la provoca Dios, la provoca la misma persona, el mismo hermano. Yo creo que Dios no quiere este tipo de relación. Y sobre esto vamos a hablar en este día. El título del mensaje es el siguiente: ¿cómo es tu actitud cuando te acercas a Dios? El autor de la epístola a los Hebreos, cuyo nombre no se sabe cuál es porque no lo menciona, aunque muchos creen que tal vez la escribió el apóstol Pablo, pues el autor de esta carta, haya sido quien haya sido, lo que sí sabemos es que, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una enseñanza maravillosa en Hebreos capítulo 4 versículo 16, en donde voy a basar el mensaje de esta mañana. Hebreos 4 versículos 12 al 16 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A Dios no le puedes esconder nada. Nada. Dios lo sabe todo de ti. Sabe el pensamiento que vas a tener y las actitudes que vas a tener antes de tenerlas. Él ya las conoce. Por tanto, fíjense en estas dos palabras: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y estos versículos son preciosos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este texto voy a basar el mensaje, y en lugar de venir de versículo 12 en adelante, lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar con el versículo 16 para atrás. La primera enseñanza que vemos aquí, hermanos, es que Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza. Con confianza. Trabajaba yo con un pastor, yo era el copastor, y la gente le tenía miedo. Entonces me daban a mí el recado: dígale, hermano. Entonces yo se lo trasladaba a él, pero yo le animaba: hermana, vaya. No, hermano, es que yo me pongo nerviosa o nervioso con el hermano, porque cuando predicaba, el hermano era muy gritón y muy fuerte y te miraba así, ya saben, ese tipo de predicadores. Pero había ciertas personas que le inculcaba un poco de temor, cosa que no debe suceder, cosa que no debe pasar en nuestras vidas. Entonces, con respecto a Dios, Él quiere que te acerques con confianza. Los que no hemos tenido esa confianza con nuestros padres terrenales, pues yo lo paso a mi madre y lo tomo como ejemplo. Yo tenía mucha confianza con mi mamá, y para hablar casi de cualquier tema. Y era bonito cuando yo platicaba con ella y cuando le
le contaba alguna situación que a cualquier otro le hubiera dado vergüenza hacerlo. Y ella también me compartía cosas. Era con confianza. Por muchos años yo vi a Dios como y así me lo imaginaba, su cara, así con el ceño fruncido y vigilándome a ver a qué hora yo pecaba. Y cualquier pecadillo que yo hacía, me sentía culpable y sentía al Señor, me señalaba y ay, Señor, perdóname. Miren, yo empecé a comprender más de Dios, de su amor, misericordia y gracia en ese año que pasamos sin reunirnos, de la pandemia, sin salir a ningún lado. Tenía yo unos tiempos preciosos con el Señor y lo he dicho antes, lo voy a volver a decir, lo que más destaco de Dios, si me preguntaran, es su amor, misericordia y gracia. A mí me la ha otorgado. Y antes yo no lo entendía ni lo aceptaba, porque me sentía culpable. He pasado por crisis espirituales. Y la última crisis espiritual, pasé muchos años con sentimientos de culpa y gente que me hacía sentir más culpable, hasta que Dios dijo: ya, Paco, bájale y acércate a mí confiadamente, porque yo te amo. He hablado del amor de Dios en los últimos mensajes, porque Dios me ha hablado a mí de su amor. Y generalmente, o siempre, cuando predico algo es porque primero me ha ministrado a mí el Señor. Dice el versículo, ¿y ahora? En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A Dios le gusta que le tengamos confianza, porque también es nuestro Padre. Es verdad que Dios es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro Rey, y le debemos respeto y le debemos también reverencia. Pero la reverencia y el mucho respeto no significan falta de confianza. El salmista buscaba refugio en Dios. Déjenme leerles algunos textos. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. En el Salmo 59:17 dice: fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio. Y miren qué frase tan preciosa: el Dios de mi misericordia. Aleluya. En el Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y no se puede tener a Dios como refugio si yo no me acerco con confianza, incluso cuando uno ha pecado. Dios siempre tiene el suficiente amor y la suficiente misericordia y la suficiente gracia para socorrernos. Él es la misericordia. Él no tiene misericordia, Él es la misericordia. Él no tiene amor, Él es amor. Él es la gracia, es la sabiduría, es todo, hermanos. Y si es todo eso, ¿cómo no tenerle confianza y cómo no buscarlo como refugio? También recuerdo que cuando estaba pasando por alguna situación,
yo lo que hacía era alejarme de Dios, no acercarme porque me sentía culpable. Y me alejaba. Pero de nuevo, ahora con este tiempo de la pandemia, he aprendido a ir a Dios, aún en medio de algún problema que yo haya tenido con alguien. Y voy y le digo: Señor, ya viste lo que me pasó. Y me ha afectado emocionalmente. Cúbreme. Estoy bajo como dice el Salmo, bajo la sombra de tus alas. Y me va a dar misericordia. Y me va a otorgar el perdón si yo le pido perdón, si yo confieso mi pecado. Y me va a levantar. Y si estoy triste por alguna situación, también me va a abrazar. Y me va a dar de su amor. A veces uno puede sentir, no literalmente como lo hacemos cuando nos abrazamos con alguien, pero uno siente en su espíritu algo especial que te está diciendo que Dios te está abrazando. Increíble, hermanos. Es verdad que Dios es justo y que disciplina y corrige. También eso lo he experimentado. Es verdad que sucede eso. Pero es verdad también que la misericordia triunfa sobre el juicio. En Santiago capítulo 2 versículo 13 lo dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que cuando nosotros juzgamos a una persona sin tener misericordia, de esa misma manera vamos a ser juzgados, sin misericordia. Yo no comparto, difiero de aquel pensamiento que dice que yo soy muy franco y si tengo que decir algo, lo digo. No tengo pelos en la lengua. Conocí un pastor que así era. Y le dije: oye, hermano, sería bueno que tuvieras pelos en la lengua, porque no puedes ir diciéndole a todo el mundo y señalándolo y regañándolo, porque lo alejas y lo alejas de Dios. Nosotros somos representantes de alguna manera de Dios, instrumentos en sus manos. Entonces, quítate ese pensamiento y extiende misericordia, amor, gracia. A Dios le encanta, hermanos, dar misericordia cuando reconocemos nuestros pecados y se los confesamos. Vuelvo a repetir, es un error distanciarnos de Dios cuando hemos pecado, porque distanciarse de Él empeora las cosas. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro, y arreglar las cosas con las personas con las que hayamos tenido problema, y las cosas interiormente, porque tenemos que aprender también a guardar nuestro corazón y no perder esa paz, ese gozo, esa alegría y contentamiento que uno tiene cuando está en esa relación íntima y preciosa con Dios, y no dejar que nadie venga a quitárnosla. Y tal vez viene y te dice algo y por algunos segundos te chocó, pero inmediatamente: Señor, ayúdame a ver a este hermano o a esta hermana como superior a mí mismo. Ayúdame y dame poder de tu Espíritu Santo para poner la otra mejilla, para caminar la otra milla, para orar por mis enemigos.
amar a mis enemigos, orar por los que me critican, por los que me persiguen, etcétera, etcétera, como lo dijo Jesús, porque esas son demandas superiores. Así que hay mucho que trabajar con el temperamento, con el carácter, y también bajar la guardia. Se recomienda mucho en los problemas matrimoniales, los consejeros y tal, a bajar la guardia. Baja la guardia. Porque si estamos siempre a la defensiva, cualquier cosa que nos digan nos va a ofender, porque andamos a la defensiva. Y en un matrimonio, cuando se pone a la defensiva él y luego ella, y empiezan a dársele puñetazos, no literalmente, estoy hablando metafóricamente, sino con palabras, diciendo cosas. Entonces, cuando hay que aconsejar a un matrimonio que está en problemas, lo primero que yo les digo: bajen la guardia, pongan la espada en su lugar. Y durante las lecciones que vamos a ver, que son 7 las que tengo, por favor, guarden la espada, no la saquen, no levanten los puños. Si vas a hablar para pelear, cállate mejor. Y se los digo, si no tienen nada bueno y edificante que decir, estén callados, den los buenos días, la buena noche, pero no peleen. Algunos aguantan y logran salir adelante, y otros no aguantan y dejan de llegar a las reuniones. Pero tenemos que acercarnos a Dios confiadamente, hermanos. La segunda enseñanza que dice, y fíjense que me llama la atención, que dice aquí al trono de la gracia, no dice al trono del juicio. Dios no te va a juzgar. Si tú vas a confesarle el pecado, te perdona, te limpia toda maldad, y tú aceptas el perdón de Dios. Y sigo adelante intentando mejorar cada vez, confiadamente acercándome al trono de la gracia, no del juicio. No es un trono de juicio, es el trono de la gracia, donde vas a recibir cosas buenas sin merecerlas, porque eso es lo que hace Dios. La segunda enseñanza dice: tenemos un sumo sacerdote que se compadece y comprende nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece y comprende nuestras debilidades. Ahí está en Hebreos 4:15. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios siempre me sorprende. Cada vez que leo la Biblia hay algo que Dios me hace entender, pero además me sorprende. Es impresionante, hermanos, el Dios que tenemos. No, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo así, impresionante. Ninguna religión tiene esta clase de Dios que tenemos en el cristianismo. Ninguna religión. Aún esas religiones orientales que pueden hablar de amor y misericordia, ellos no tienen un Dios como el Dios que tenemos nosotros, porque es único, es asombroso, es altamente compasivo. Mira lo que dice el Salmo capítulo 103 del versículo 8 al 14.
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué Dios no disciplina a algunos hermanos? O cuando hemos andado en pecado, o andan en pecado, o se alejan de la iglesia y no tienen comunión con ellos, sino viene la disciplina de Dios y ellos van campantes por la vida porque no hay disciplina. Se debe únicamente a esto: lento para la ira. Dios tiene la mecha larga. Muchos tenemos la mecha corta, pero la mecha de Dios es larga, y dice, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y miren esto: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nosotros cometemos y hemos cometido pecados fuertes y algunos feos, pero aún así dice Dios que no me ha pagado conforme a mi iniquidad ni conforme a mis pecados, porque ya estuviera yo muerto, ya me hubiera mandado al mismo infierno. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es condicional, sobre los que le temen, no sobre los que no le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En otro versículo dice que los tira al fondo del mar y no se acordará más de ellos. En otro lugar dice que si nuestros pecados son como rojos como el carmesí, Él los hará blancos como la nieve. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Mira esta frase: se acuerda de que somos polvo. Esto aparece en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios visitó esta tierra y experimentó lo que se siente ser un ser humano. Se hizo hombre y dice que todo que fue semejante a nosotros, o sea, experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Es único nuestro Dios, hermanos. Ahora, como menciona a Jesús como el sumo sacerdote, entonces ahora el verdadero sumo sacerdote que nosotros tenemos es Jesús. Él abolió el sacerdocio del judaísmo y entonces tomó el lugar del sumo sacerdote. Ya les he dicho que en el tabernáculo de los judíos solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y los demás sacerdotes se quedaban fuera de ese lugar, y la gente, el resto, afuera. Una vez al año el sumo sacerdote hacía sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, de todos los pecados, una vez al año. O sea, era una acumulación de pecados fuerte, y ofrecían esos sacrificios. Y ahorita vamos a leer unos textos que nos van a ir ayudando a entender más. En Hebreos capítulo 7, del versículo 7 al del versículo 14 al versículo 28 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No mencionó nada. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia del sacerdote,
porque en el Antiguo Testamento solamente los que pertenecían a la tribu de Leví podían aspirar o aspiraban a ser sacerdotes. Más bien, naciendo en esa tribu de Leví, pues ya estabas consagrado para servir a Dios. Por eso dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Alguien que desciende de la tribu de Judá no puede ser sacerdote, o de la tribu de Benjamín, de cualquiera de las demás tribus no podían ser sacerdote. Tenía que haber nacido dentro de la tribu de Leví, de padre y madre de Leví, de esa tribu, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién ha tenido esa vida indestructible? ¿Quién la ha tenido? Come on. Jesús, porque resucitó. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y ellos estaban bajo la ley y esas obras y esos ritos y lo que practicaban. Y entonces los fariseos y los religiosos, si tú no lo practicabas, te condenaban, te exhortaban, etcétera, etcétera. Y no podía uno ser perfecto a causa de la debilidad e ineficacia de la ley. Y sigue diciendo, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, porque venían de la tribu de Leví y tenían que serlo. Pero el nuevo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador, aleluya, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces se moría uno, tenía que entrar el otro, se volvía a morir, se moría otro y entraba otro. Pero Jesús hecho fiador de un mejor pacto, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿quién es este? No oigo. Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual dice, también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús allá arriba, sentado a la diestra de Dios? Una de sus funciones, interceder por nosotros, por los hijos. Por eso dice que es el abogado. Hijitos míos, dijo Juan, el que escribió la epístola, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si hubierais pecado, a Jesucristo, el justo, tenemos. ¿Y qué es lo que hace un abogado? Es intermediario, intercede. Así que, hermanos, luego sigue diciendo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, que no lo eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento de la tribu de Leví, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién se ofreció? Jesús. Está hablando de Jesús, porque esto lo hizo una vez, murió una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. Por eso, este es nuestro sumo sacerdote. Impresionante, ¿no es cierto? Déjeme hablar un poquito de un personaje que aparece ahí en estos textos, Melquisedec. Melquisedec vivió en el tiempo de Abraham, 2000 años antes que Jesús viniera a la tierra en carne. Melquisedec, en un sentido, representa a Cristo. Es mencionado aquí en el Antiguo Testamento solamente 2 veces, en Génesis 14 y en el Salmo 110, versículo 4. Es escrito como el rey de Salem en el tiempo de Abraham. Y eso es todo. Eso es todo lo que se menciona de él. No hay explicación acerca de cómo pudo ser sacerdote o dónde estaba ubicado Salem. Entonces Melquisedec fue como un personaje misterioso que sacó pan y vino para bendecir a Abraham cuando Abraham volvía de una batalla después de rescatar a su sobrino Lot y a su familia. Y la Biblia llama a Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo. El autor de esta epístola a los hebreos escribió mucho acerca de la grandeza de Melquisedec, así que lean Hebreos para que puedan conocer más sobre la grandeza de Melquisedec. El autor de Hebreos describió a Melquisedec como rey de justicia, rey de paz. Entonces estaba refiriendo a Jesús, porque es el único que es rey de justicia, rey de paz, sacerdote que permanece para siempre. Por eso es que Jesús representa, o Melquisedec representa en ese sentido a nuestro Señor Jesucristo. También habla en detalle que la tribu de Leví, que recibía el diezmo de cada tribu, la tribu de Leví, que eran de donde nacían los sacerdotes y estaban consagrados a Dios, ellos recibían el diezmo de cada tribu, de las otras 11 tribus, incluso Leví mismo. Entonces ellos dieron el diezmo a Melquisedec a través de Abraham. Por eso es que debemos diezmar a través de Jesucristo a su iglesia, a la iglesia donde te estás congregando. También describe, porque lo hemos leído, que los sacerdotes del santuario terrenal eran nombrados sin ningún juramento, pero que Cristo, según el orden de Melquisedec, llegó a ser sacerdote con juramento de Dios. Dios lo dijo. Él fue el que lo juró. Nada más y nada menos que Dios, el Todopoderoso. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Jesús,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La razón, y quizás ni ellos mismos lo saben, los judíos, desde el tiempo de Jesús para acá, ya no hacen sacrificios en las sinagogas. Los que conocen o han ido a alguna sinagoga, ya no hay sacrificios. Y no saben y no creen que se debe a que Jesucristo, el Hijo de Dios, se puso como cordero y con su propia sangre nos ha perdonado y nos ha limpiado de todas nuestras maldades. Ni lo saben. Y gracias a Dios que el Señor decidió enviar a su Hijo. En la Biblia lo nombran como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. En esa voluntad, la de Dios, fíjate, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La sangre de los sacrificios de los machos cabríos y de los corderos no pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando que hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, fíjate esta palabra, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los santos. Por eso digo, es Dios el que nos da esta posición, nos hace santos, nos hace justos y nos hace perfectos. Perfección que todavía no estamos gozando totalmente. Nosotros estamos perfeccionándonos hasta que venga Jesús o que nosotros vayamos arriba con nuestro Señor. Por eso es que la salvación no se pierde. Las personas que creen que la salvación se pierde usan textos de aquí de Hebreos para, según ellos, demostrar que la salvación se pierde. Y no se han dado cuenta que Hebreos es una epístola que apoya y respalda y te enseña que la salvación no se pierde. Esa ceremonia que hacen en la Iglesia Católica, porque ellos creen que la hostia es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Y cuando van a confesarse y piden pecado y piden perdón por los pecados, es como estar sacrificando de nuevo a Jesús. Yo pido perdón a Dios por mis pecados para mantener mi comunión con Dios, porque en algún momento se pierde cuando pecamos, pero no para el perdón de todos mis pecados, para darme salvación. En ese sentido, todo está perdonado. Todos tus pecados pasados, los presentes y los pecados futuros, porque ya Dios lo sabe, están perdonados, porque nos ha hecho perfectos. Nosotros somos perfectos para Dios a través de la sangre de Jesús, y por eso Jesús intercede por nosotros. Imaginándonos una escena, llega el diablo ante Dios y le dice: ¿ya viste lo que está haciendo tu hijo Ricardo? Míralo cómo anda. Míralo cómo le pega a su mujer. No es cierto. No es cierto.
Entonces viene Jesús y dice: momento, Ricardo es mío y estoy intercediendo por él. Si confiesas tu pecado, ¿verdad? Si te arrepientes, confiesas tu pecado, Dios te perdona, porque Jesús, nuestro abogado, está intercediendo por nosotros. Aleluya. Otro pasaje, Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, fíjate, libertad para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, cuando oramos, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Cuando Jesús murió, dice la Biblia que hubo un terremoto y que el velo del tabernáculo o templo que tenían se partió en dos de arriba abajo, abriéndonos a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice: acerquémonos con corazón sincero. Dios todo lo sabe, hermanos. Por eso es que tenemos que ser sinceros e íntegros con Dios. A Dios no le podemos esconder nada. Tus malos pensamientos los conoce Dios. Las malas intenciones de tu corazón los conoce Dios. Tenemos que acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque es por fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Este es nuestro verdadero sumo sacerdote, perfecto, santo, sin mancha, sin pecado. Ningún ser humano puede ser sacerdote ahora. Ahora somos pastores, misioneros, apóstoles, profetas, etcétera. Ningún ser humano puede santificar a nadie. ¿Quién nos santifica? Dios, a través de Jesucristo, y nos declara santos, justos y perfectos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de Dios? Lo más impresionante, hermanos, del texto es que nos dice: yo te entiendo y te comprendo, porque me hice hombre como tú, pero nunca pequé. Jesús sabe y conoce lo que significa estar en un cuerpo humano. Por eso se cansaba, tenía sed, tenía hambre, sueño, enfrentó tentaciones, se enojaba, pero nunca cayó en pecado. Pudo haber tenido malos pensamientos y era semejante a nosotros. Pudo haber tenido malos pensamientos, pero no se dejó llevar por ellos. Qué maravilla de Dios tenemos. Aleluya. Y la última enseñanza, la tercera, dice: Dios quiere que retengamos nuestra profesión. Por tanto, dice, versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión no es tu carrera universitaria. ¿A qué profesión se refiere? A la profesión de fe que hemos hecho en Cristo Jesús. Cuando hemos confesado que somos cristianos y que he confiado en Cristo para mi salvación y que tengo vida eterna.
Ahí en este pasaje, el primerito que estamos viendo ahora, hay que es el contexto, hay un versículo, el versículo 14, que inicia con la frase, aquí está, por tanto, es decir, debido a todo lo anterior y a lo que viene después, es que Dios desea que entres confiadamente al trono de su gracia, porque Él se compadece de nuestras debilidades y quiere que sigamos adelante, reteniendo nuestra fe, nuestra profesión de fe, que no la perdamos, que siempre estemos aferrados a su gracia. En Cristo no hay ningún obstáculo que nos impida caminar constantemente en victoria, hermanos. No hay ningún obstáculo, tenemos todos los recursos. El que quiera andar de fracaso en fracaso, espiritualmente hablando, es porque él quiere andar así. Porque tenemos todos los recursos espirituales de parte de Dios para ser más que vencedores. ¿Han pecado? Hay solución. ¿Estás triste? ¿Están desanimados, angustiados, afanados, deprimidos, desanimados, con sensación de derrota, desalentados, endeudados, etcétera, etcétera? Hay solución y hay respuestas para enderezar sus vidas. Así que acércate, hermano, acércate confiadamente a Dios, fuera miedos, fuera temores, culpas, porque el Señor te ama tanto y te lo ha demostrado, que está dispuesto a levantarte, a perdonarte y restaurarte cada vez que lo necesites, porque es espectacular nuestro Dios. Recuerda que el amor de Dios excede a todo conocimiento. La pregunta es, ¿están dispuestos de acercarse confiadamente a Dios y hablarle como un padre, con cariño, sin miedo, sin culpa? Porque Él ha pagado todo por ti, Jesús ya lo hizo todo. Por eso es que me acerco con confianza. Yo antes no me acercaba con confianza, me acercaba con temor, con miedito. No me vaya a castigar el Señor. Te ama tanto que te quiere levantar, y te va a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces. Te va a levantar. Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre. Te entiende, te comprende y se acuerda que eres polvo. Y Él experimentó lo que nosotros sentimos como seres humanos. Maravilloso, ¿no? ¿Verdad que sí? Inclina tu rostro, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Francamente no sé cómo es que te acercas a Dios. No sé si tienes esa confianza de la que hemos hablado cuando oras y te acercas a Dios. Si no ha sido así, hermano, hermana, este día es el día apropiado y correcto. Primero, para que lo hayas comprendido y lo hayas creído y aceptado, que te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. Siempre en el nombre de Jesús. Y si has estado teniendo dudas, si has estado luchando con ciertas cosas que te impiden acercarte con esa confianza a Dios, pues hoy cierra tus ojos y ora y dile: Señor, perdóname porque no lo había yo entendido, pero yo quiero acercarme a ti, Señor, con confianza. Eres mi Padre,
Y sé que me amas tanto, que estás dispuesto siempre a restaurarme y levantarme. Quita de mí mis temores, Señor. Yo no quiero acercarme a ti con miedo, sino acercarme con confianza, con amor, amándote yo también a ti, como mi Padre Celestial. Yo acepto y creo esta enseñanza, Señor. Ayúdame a seguir adelante. Y seguiré adelante con gozo, con paz en mi corazón. Y si has pecado, hermano, pídele perdón, confiésale ahorita tu pecado o tus pecados. Y dile: Señor, he pecado en esto, en esto, en esto, en esto. Aun cuando no hacemos lo bueno, pecamos, dice la Biblia. Pero ahora sé que me puedo acercar a ti, confesártelos, creer que me has perdonado, porque dices que nos limpias de toda maldad. Me has purificado porque te he confesado mis pecados. Y ahora me levanto y me levantas y sigo adelante. Y sigo adelante con victoria, siempre con victoria. Aleluya. Qué maravilloso eres, Padre. De verdad que eres espectacular. Y no me cansaré de decirlo. Eres excelente. Gracias por tanto amor, tanta misericordia y tanta gracia que derramas en nuestras vidas. Yo personalmente siempre te lo agradezco, Señor. Siempre te agradezco las oportunidades que tú me has dado. Y no puedo hacer otra cosa, Padre, más que servirte en gratitud por lo que tú haces por mí. Yo sé que me has llamado. Yo sé que tengo un llamamiento de parte tuya. Y seguiré adelante, Señor, con mi esposa, con mis hermanos, miembros de esta congregación. Gracias por haberme puesto en este lugar. Gracias por los que están presentes. Aleluya. Si has orado, dile: Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Te exaltamos, te adoramos. Te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso a Dios, a nuestro Señor Jesús también. Aleluya. Gracias, Padre. Maravilloso, maravilloso. Bueno, hermanos, es tiempo de dar nuestros diezmos y ofrendas. Si me puede ayudar Rodrigo y Luis, por favor, si me puede ayudar. Gracias mi Dios, gracias poderoso Rey, porque por medio de tu Hijo Jesucristo nosotros nos limpias de todos nuestros pecados si nosotros nos confesáramos, Señor. Gracias. Gracias por tu eterno amor, Señor. Y en este momento vamos a ser agradecidos y obedientes para poder dar estos diezmos y ofrendas, para poder ayudar como iglesia a todos estos proyectos, Señor. Como dice tu palabra, el alma generosa será bendecida también, Señor. Gracias, porque lo poco o lo mucho lo damos con gratitud, Señor. Siempre teniendo fe que tú nos das hasta el día de hoy una provisión necesaria para nuestros hogares, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber
ve las cosas tan